Bueno, bienvenidos a todos los presentes. Esta es la mesa 3, Educación Musical y Justicia Social, enmarcado en el 6º Congreso Chileno de Investigación en Educación Musical. Nuestra primera investigadora hizo su proyecto de beneficios sociales en la participación de estudiantes en orquestas juveniles infantiles, por María José Araya, la que está al lado mío, que estudia en la Universidad Alberto Hurtado, ubicada en Santiago de Chile. Le voy a dar la palabra. Antes de dar inicio, vamos a hablar de la presentación. Es una presentación que consta de 20 minutos y a los 18 minutos se hará una seña acústica para indicar que estamos en el tiempo, ¿de acuerdo? Luego se hará una breve ronda de preguntas y se puede indicar mediante el chat, levantando la mano por Teams, o directamente indicando la pregunta en el chat de Teams. Gracias, Brandon. Bueno, el tema de mi investigación son los beneficios sociales en la participación de orquestas juveniles e infantiles en Chile. ¿Sigo? No sé, ahí está. La educación artística es fundamental en el desarrollo integral de niños, jóvenes y adolescentes. Según Wall, las orquestas infantiles han permitido participar en un entorno relacionado con la interpretación musical, la formación de audiencias, la construcción de redes culturales y el desarrollo profesional de directores e instructores. Este tipo de iniciativas permite a sus integrantes mejorar habilidades cognitivas, sociales y emocionales. De esta forma, son un lugar de encuentro e integración que por medio de la experiencia estética facilitan la valoración personal y la construcción de una identidad colectiva. Un personaje o una persona muy importante en la formación de orquestas infantiles juveniles en Chile fue Jorge Peña Gen, que fue una figura clave en el desarrollo de estas orquestas, creando un plan experimental de extensión docente en los años 64 hasta el 73. Este plan otorgó una formación instrumental gratuita para niños, niñas y adolescentes que posteriormente conformaron la primera orquesta infantil en Latinoamérica. Peña Gen se rebela contra la mala calidad de la educación chilena y la discriminación que sufrían los sectores sociales y económicos vulnerables. En 1965 se integra la enseñanza y la práctica colectiva de la música al Plan Curricular Nacional y se crea la Escuela Experimental de Música Jorge Peña Gen, con el propósito del desarrollo cultural masivo. La idea de Jorge Peña Gen era musicalizar todo el norte de Chile y así nacen varias escuelas que hasta el día de hoy están existentes, como la Escuela de Copiapó y el Liceo Experimental Artístico de Antofagasta. Este currículum aseguraba la instrucción musical para que al egresar los estudiantes pudiesen seguir sus estudios profesionales. Los últimos años del plan experimental estuvieron marcados por un considerable crecimiento de la escuela. Habían estudiantes que estaban tanto en educación básica, en media y en educación superior. Sin embargo, la gestión de Peña Gen fue bastante criticada y cuestionada por sus colegas, lo cual derivó en varias tensiones y dificultades internas. Finalmente fue desprestigiado, arrestado y posteriormente fusilado por la Caravana de la Muerte el año 1973. Pero sus ideas y estrategias y convicciones para educar musicalmente desde la edad temprana se extendieron hasta Venezuela en los años 1974. Así, en el año 75 se crea el sistema de orquestas juveniles e infantiles en Venezuela, que consta de varios núcleos que se van expandiendo en sectores y crea espacios consolidados como el Conservatorio Nacional, la Orquesta Simón Bolívar, y tiene figuras además muy exponentes como Edison Ruiz en el contrabajo, Gustavo Dudamel y Francisco Flores en la trompeta.
Este proyecto es de un carácter nacionalista y tiene un gran nivel de exigencia para comunicar la música al más alto nivel. Posteriormente, en 1992, Fernando Rosas, apoyado por la Fundación Beethoven, crea la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles como un espacio para desarrollar las orquestas juveniles e infantiles en Chile. Desde 1990, las orquestas son un fenómeno que comenzó a expandirse por Latinoamérica, accediendo a sectores de la población donde antes no habían estos espacios y afirmando que la educación musical se argumenta en beneficios no musicales. Según lo expuesto, se destaca el aporte social que significa tener incorporados a tantos jóvenes en estas actividades. Sin embargo, estas iniciativas no se enmarcan en un plan integrador e integral. Por lo tanto, podría haber desconexión entre los diferentes proyectos institucionales. Si bien existe la necesidad educativa por normalizar la igualdad de oportunidades en las líneas de acceso a las prácticas y estudios instrumentales, no obstante, podemos distinguir que hay diferencias entre los programas, donde se observan dos tipos de modelos. Primero está el modelo de conservatorio, por Chifres y Gandet, que se enfoca en la alfabetización y el desarrollo instrumental avanzado, promoviendo la especialización musical para la valoración de los desempeños individuales sobre lo colectivo. Y luego está el modelo sociomusical por Ángel Alvarado, que considera la identidad y la dimensión personal de los estudiantes, planificando estrategias de aprendizaje según el contexto de donde se encuentren. Resulta evidente, entonces, profundizar el debate sobre la importancia y el impacto de las orquestas infantiles y juveniles para definir el rol que deben cumplir en la sociedad. Baker, del 2020, establece la necesidad de encontrar modelos de acción social y musical que sean consistentes con los cambios sociales y la investigación contemporánea, pues así será factible orientar la práctica orquestal hacia un sistema que satisfaga las necesidades socioemocionales que plantea el mundo actual. De esta manera surge la pregunta de en qué medida este tipo de proyectos pueden o no implicar procesos de transformación social y bajo qué circunstancias estas transformaciones parecieran tener la posibilidad de ocurrir. Hay varios tipos de investigaciones, pero se necesita investigación focalizada en Chile para verificar cómo esta experiencia impacta en la vida de los estudiantes. De esta manera, el objetivo principal de mi investigación es comprender los impactos de la participación de las orquestas juveniles e infantiles en Chile en el desarrollo social de los jóvenes músicos y de qué manera esta participación influye en su desarrollo personal y educativo. Así surgen los objetivos específicos que son conocer las habilidades cognitivas y de desarrollo personal que los estudiantes adquieren a través de su participación en orquestas infantiles y juveniles, explorar las diferentes perspectivas de los participantes y su entorno respecto a los eventuales beneficios de la participación en orquestas y, por último, comprender el papel de profesores y tutores en la promoción de beneficios sociales a través de la participación en orquestas infantiles y juveniles. Para la metodología usé el paradigma constructivista, es un diseño de investigación de caso múltiple con enfoque cualitativo de alcance exploratorio y el instrumento de recolección fue entrevista cualitativa para conocer las percepciones de los participantes. En cuanto a los criterios de la selección de la muestra, se toman dos proyectos de orquesta pertenecientes a una red de colegios, donde se seleccionan 2 profesores, 2 estudiantes, 2 directores de orquesta y 2 apoderados. Se solicitó autorización institucional y se informó los lineamientos éticos, el consentimiento informado y se pidió autorización a los tutores para la entrevista a los estudiantes. En cuanto al análisis de datos, se utilizó el análisis temático para crear categorías de Brown y Clerk. La contextualización de mi investigación
como les contaba anteriormente, se trata de 2 orquestas de una red de colegios de las más antiguas de Santiago. Y estas 2 orquestas tienen unos 11 años de funcionamiento. El proyecto institucional de la red de colegios declara una formación integral e inclusiva y cuenta con un departamento de innovación pedagógica, donde ellos, en el total de la red, tienen 9 orquestas infantiles, 13 talleres instrumentales, 11 coros, y se sitúa principalmente mi investigación en 2 comunas, que son la comuna de San Bernardo y la comuna de San Ramón. Aparte, yo tengo cierta afinidad con estos proyectos porque trabajo también en ellos. Y cabe mencionar que tienen un alto índice de vulnerabilidad. Según FUNAEB, están entre un 85 y 89% de vulnerabilidad y pertenecen a un grupo económico medio-bajo. En este caso, los estudiantes reciben una clase de instrumento a la semana más un ensayo de orquesta, y el colegio facilita un instrumento para que ellos puedan utilizar por todo el tiempo que estén en el taller. Se proyecta que estén muchos años en el taller porque es un aprendizaje que es lento. Llama mucho la atención de que pese a que ellos tienen una gran red de orquestas y varios programas, me costó mucho dar con un proyecto institucional que hablara sobre estas orquestas, a pesar de que han pasado 11 años de que llevo trabajando. Durante el 2023 recién se vino a formar un proyecto escrito llamado Orquesta Colonizadora. De este proyecto hay 2 objetivos, que son generar un espacio seguro y de crecimiento para que los estudiantes de la orquesta, del colegio, en el cual tengan todas las herramientas necesarias y puedan ver la música como un acompañamiento para toda la vida. Y el objetivo específico de esto es implementar un sistema de clases de instrumentos de orquesta clásica para estudiantes interesados que demuestren responsabilidad y dedicación para aprender un instrumento. Me parece que los objetivos o los planteamientos para este tipo de proyectos deben ser súper enfocados de qué es lo que se persigue obtener a través de la orquesta. De acuerdo a esto, yo dividí mi investigación en 3 temas. El primero son los beneficios sociales y las experiencias personales. Según Rodríguez, los beneficios sociales que se dan al integrar estas orquestas son desarrollo del sentido colectivo, fortalece el desarrollo personal, promueve la escolaridad, favorece la apreciación cultural, propicia el uso del tiempo y otorga oportunidades para la profesionalización. Según los entrevistados, la motivación de los estudiantes se centra en el interés social como profesional. En una de las entrevistas, una de las estudiantes me comentó que puede conocer a más gente y cosas nuevas, también porque es a lo que quiero dedicarme. La orquesta para mí como que ha sido una nueva experiencia, una forma de distraerme de lo común. Otra apoderada menciona, el tema de la orquesta es un pilar fundamental, es lo más importante que tiene porque debido a la orquesta ella superó el daño del bullying. Le costaba mucho al principio relacionarse con otros pares. Ahora se ve que es una niña muy alegre, le gusta estar con amigos. Es otra fase después del tema de la orquesta. Llama su atención e inclusive subió las notas y la concentración. Entonces la motivación y la profesionalización son algunos de los principales beneficios que pude observar a través de mi investigación. Según Pintrich, indica cómo los individuos se interesan por una actividad que consideran importante para el futuro. Se plantean expectativas y valoración de los estudiantes. La proyección profesional permite la posibilidad de tener un espacio laboral a futuro en contextos donde no existen muchas posibilidades. No es un objetivo de las orquestas, pero sí es consecuencia de la motivación de los estudiantes. En ese caso, hay un ejemplo que no puse, pero que sí se dio en las entrevistas, que era de una estudiante migrante haitiana, que ella decía que al principio no me tincaba mucho, pensé que iba a estar un ratito,
pero mi mamá me dijo que podía ser un gran músico y eso me motivó a continuar avanzando. Entonces debiésemos plantear nosotros si es posible dar respuesta a este interés, considerando las dificultades que se presentan en el contexto en que estamos inmersos. Baker menciona que la instrucción de métodos e ideas de la música clásica en realidad no lo menciona, sino que se pregunta si estos métodos de música clásica serán el mejor modelo y cuáles son los costos asociados a este modelo. La generación de espacios debe ser creativa y flexible, como respuesta a las necesidades puntuales de una comunidad, siendo reflexiva y contextualizada. En ese caso, no está muy acorde el modelo del conservatorio. Otro beneficio que hablábamos era el uso del tiempo libre. En este caso, los estudiantes adquieren hábitos de estudio. Entonces se dan cuenta de que para poder mejorar necesitan tener un tiempo de estudio y ese tiempo también es compartido por la familia. La familia se da cuenta que el niño necesita un momento para estudiar, un momento para ir a ensayo, un momento para ir a un concierto. Entonces ya comienzan a involucrarse distintos entes. Está la familia, está la comunidad, están los vecinos que observan un barrio que ve niños con instrumento y que por tanto también los protege y los cuida. En este caso, existe una apropiación del capital cultural y las implicancias de la práctica musical se transmiten hacia las familias y las comunidades, quienes terminan familiarizándose con las distintas dinámicas y rutinas que la práctica orquestal conlleva. Esta dinámica transforma primero a los estudiantes y luego a la sociedad que los rodea. Entonces también debemos preguntarnos de qué manera influyen estos proyectos de orquesta en los procesos de adquisición y transferencia del capital, tanto musical como social. Déjalo ahí. Ya. Por otra parte, otro tema fueron las tensiones que se presentan entre ambos modelos. El modelo de conservatorio, por un lado, enfatiza la alfabetización musical y desarrollo instrumental. Presenta una enseñanza exigente y personalizada. Posee características propias de la educación convencional, ya que debe haber obediencia a una autoridad, hay que seguir instrucciones, y es representativo de ciertas hegemonías de producción de conocimiento. Como consecuencia, la experiencia musical no se desarrolla a un modo propio. Los niños se acostumbran de que tienen que seguir a un director, de que tienen que ir todos para el mismo lado, de que tienen que tener un resultado que sea exitoso. Entonces, a veces la enseñanza deja de ser colectiva y tiende a ser más privada e individualizada. Anna Bull, entonces, en este caso, se pregunta si hemos ido demasiado lejos en nuestra búsqueda de precisión y exactitud, y es apropiado en este contexto. En este caso, los profesores hablan de que, los profesores de entrevistados, hablan de que también hay que situarse en el contexto y de cómo yo le voy a exigir a los estudiantes de acuerdo a su contexto. Como hablamos de un contexto que es vulnerable, muchas veces los estudiantes se hacen cargo de sus hermanos, se hacen cargo de sus familias, no tienen espacios para estudiar o viven en un entorno que puede ser violento. Entonces, si yo exijo de cierta manera, en vez de hacer un espacio que sea para la inclusión, lo voy a excluir si no lo trato de una manera apropiada. Entonces, en ese sentido debemos ser cautelosos en cómo enfrentamos la práctica orquestal. Por otro lado, el modelo emocional en las entrevistas, en algunos aspectos, se da como una exploración musical, donde algunos estudiantes tienen la posibilidad de ingresar a un instrumento y después ver, ya no me gustó, entonces pruebo con otro, pero lo pruebo ya con otro compromiso y otro tipo de responsabilidad. Los establecimientos educativos en ese sentido deberían también eliminar sus propios muros institucionales para establecer nexos cooperativos con otros entes que estén rodeados del colegio. En ese caso, una de las profesoras habla sobre el tema de la iglesia, que está muy presente en los contextos vulnerables, donde también se hace música. Entonces debería haber una conexión, porque cuando un niño va a la iglesia y toca y pasa mucho tiempo en la iglesia, está expresando algo.
está expresando, está haciendo una alabanza, está mostrando algo hacia su comunidad, ante Dios. Entonces ese tipo de expresión también debería poder incluirse en la música, ya que este tipo de actividad lo haría más cercano o más empático con la música en sí. Aquí, en referente a lo que estábamos hablando, dos profesores dan testimonio. Dice un profesor: hay una vieja escuela de enseñanza de profesores dogmáticos que tal vez no tenga mucha inteligencia emocional en cómo decir las cosas. Claro, tú puedes generar un trauma. Después, profesor 2 dice: cuando nos encontramos en un contexto vulnerable, academizar una orquesta o hacer concursos para concertinos o audiciones estresantes para los niños, el sentido del proyecto social, bajo mi punto de vista, se pierde absolutamente, porque hay estudiantes que viven bajo mucho estrés en sus casas, con constantes balaceras, violencias, con gritos. Entonces, recomendaciones y consideraciones para implementar programas de orquesta. Principalmente que sea para los estudiantes y no para las instituciones. En ese sentido, es importante de que se tenga esta consideración. Muchas veces a nosotros como profesores de orquesta se nos exige que el niño esté tocando, pero también tenemos que ver a qué costo, cómo lo vamos a conducir a eso. En ese sentido, y que los programas de orquesta sean coherentes. Orlandini tiene un texto donde plantea que cuando él estuvo a cargo, gracias Brandon, había cierta desconexión entre Universidad de Chile y FOGI porque no se ponían de acuerdo. Entonces, debería haber más conexión entre los proyectos institucionales. Otro asunto que es muy válido observar es que hay un gran número de orquestas, pero no hay escuelas de dirección, entonces son pocos los profesionales que están preparados para eso. Las escuelas de dirección orquestal son muy recientes todavía, frente al gran número de orquestas que hay en Chile. Y tener un director preparado nos puede dar un resultado más óptimo y más sano que un director que no lo esté, que puede provocar frustración en nuestros estudiantes. Es súper importante que podamos teorizar para poder tener una visión crítica. Voy a saltarme las conclusiones. Ya. Ambos modelos pueden presentar beneficios únicos como puntos de tensión. Si bien es cierto, el modelo conservatorio representa disciplina, responsabilidad, gestión de tiempo, también puede ser menos accesible debido a los altos niveles de exigencia y estrés que puede provocar. El modelo social, en cambio, nos atrevemos a preguntar si puede sostener una orquesta que sea de un gran nivel. Si bien es cierto, evita situaciones de riesgo, integra, se puede cuestionar que si es social pueda mantener un nivel musical que sea alto y puede ser un desafío también. Por mi parte, yo creo que hay que ver, en la misma práctica que yo llevo un semestre dirigiendo una orquesta en estos contextos también, hay que buscar la manera de que ambos modelos sean híbridos y tomar ciertas partes de alguno y del otro. La profesora Catalina Saavedra, que nos hizo un ramo de didáctica en algún momento de la carrera, hablaba de que el estudiante que llega a tu clase tiene que sentir que es su mejor momento del día. Entonces uno tiene que saber tomar ambos modelos, la academia y el modelo social, como para mezclarlos y hacer que sea una buena experiencia para el estudiante, y esto evita también deserción y adquiere más compromiso tanto de estudiantes como de familia. El acceso oportuno a la educación artística puede entregar a niños, niñas y jóvenes herramientas valiosas para su desenvolvimiento en el mundo contemporáneo, mitigando el riesgo social y contribuyendo al desarrollo afirmativo de identidades individuales y colectivas. Eso. Gracias. Sí. Ahora pasamos a la fase de las preguntas. Puede levantar la mano y yo les voy a pasar el micrófono.
También pueden preguntar vía Teams, poniendo la pregunta directamente en el chat o levantando la manito y se le dará la palabra. Sí. Tenemos un micrófono, entonces hay que hacer. Profesor. Hola, muy interesante, es un tema que a mí me ha preocupado bastante por un poco de experiencia personal. Tengo varias preguntas, pero me voy a centrar en una sola. ¿Quiénes son los que dirigen esta orquesta? ¿En qué porcentaje hay intérpretes, licenciados, profesores, aficionados? No lo sé. En segundo lugar, ¿qué pasa cuando estos jóvenes egresan de la enseñanza? Tengo la experiencia personal de un nieto que tocó por muchos años en una orquesta, salió de cuarto medio, se acabó la orquesta, una tremenda frustración, traté de guiarlo hacia otro ámbito, finalmente abandonó el instrumento. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no existe una continuidad de algún tipo? Algunos irán a la línea profesional, otros seguirán como aficionados, otros formarán conjuntos. ¿Qué pasa con eso? Muchas gracias. En cuanto a la gente que trabaja en los contextos donde yo estoy, es amplio el espectro. Hay músicos que vienen de conservatorio, hay algunos que están titulados, otros que no, hay algunos que son popular, pero todos tienen un nivel muy altísimo de interpretación musical. En cuanto a los directores, pasa lo contrario. Entonces, no hay, como es algo nuevo, generalmente hay uno solo que tiene más como currículum en cuanto a la dirección orquestal propiamente tal. Y eso también es una dificultad porque cuando, por ejemplo, yo veo que tengo un estudiante avanzado y lo mando a FOGI, donde ya sí hay directores que están muy bien preparados, ese niño vuelve y se da cuenta. Entonces, por eso yo también lo puse como en mi investigación, porque a mí por lo menos me interesa seguir estudiando este tema de la dirección a un nivel de que yo pueda ayudar a mis estudiantes de manera óptima. En cuanto a la siguiente pregunta, claro, sucede que salen de cuarto medio y no todos van a estudiar música. En mi caso, lo que yo les digo a mis estudiantes es que los voy a preparar para que ellos sepan cómo enfrentar una partitura sin mí, porque en algún momento yo no voy a estar. Entonces, ante esa respuesta, también existen varias orquestas que se han formado, que son las orquestas ciudadanas. Hoy en día en Santiago existe la Orquesta Ciudadana de Santiago, que es un proyecto que se arma de voluntades realmente, y hay varios tipos, hay mucha gente que estudió su instrumento, que estudió carreras de música, y después se dio cuenta en realidad esta no era mi profesión, me cambio de profesión, pero tuvieron tantos años de instrumento que siguen tocando y se arman programas a través de la Orquesta Ciudadana, está la Orquesta de la Academia del Humanismo Cristiano, hay una orquesta de interfacultades en la Católica, hay una orquesta de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Entonces, hay algunos proyectos a los que ellos pueden acceder. En ese caso, yo también le digo a mis alumnos, quizás usted no va a estudiar música, pero va a querer seguir tocando y va a tener esta instancia para que pueda participar. Me parece muy interesante esto de las orquestas ciudadanas. Mañana, aprovecho de invitarlo, hay un concierto en Quinta Normal a las 12 del día de justamente la Orquesta Ciudadana. Son una gran cantidad de personas tocando Requiem de Fauré. Claro.
Ya era todo. Si hay alguna cosa interesante en seguir de una manera trabajando con los jóvenes. Sí, ahí yo creo que en ese sentido el tope siempre son los recursos, porque uno en cada proyecto cuenta con una cantidad de instrumentos, entonces el niño que sale de cuarto medio ya no tiene el instrumento. Y en algunos casos de estas orquestas donde yo trabajo, bueno, los que pueden comprarse el instrumento, ellos siguen participando, pero ese viene a ser el tope que siempre te van a decir los recursos son para los niños que siguen estudiando, los que se van tienen que ellos gestionar. Entonces eso también es triste y también ha sido un punto de reflexión en este tipo de proyectos. Bien, vamos a hacer dos preguntas. El profesor Rolando y después le damos la palabra a Irma, que tiene la mano levantada ahí por Teams. Buenas tardes, gracias por el espacio, por compartir tu trabajo, María José. Bueno, a ver, yo tengo dos dudas puntualmente, en realidad una duda y el resto como comentario. La pregunta es, me llama la atención el nombre de Orquesta Colonizadora, me gustaría saber más porque es como todo lo que estás contando del conservatorio en tensión con el modelo sociomusical, como que el concepto colonizador, me hace un poco de ruido. Por eso me gustaría, esa es una historia que tiene que ver con la orquesta y si tienes información de cómo llegaron a ese nombre, sería buenísimo. Y respecto a los modelos, hay un aspecto importante que tiene que ver con la justicia social, que es lo que buscan estas orquestas contemporáneas. Pero yo no sé si Jorge Peñagén en estricto rigor buscaba la justicia social en el sentido que la entendemos hoy en día. Porque la aspiración de Jorge Peñagén iba más que nada a una igualdad de oportunidades en el acceso al aprendizaje musical. Pero no había necesariamente una intención de decir que la música iba a mejorar las condiciones de vida de las personas. Que de alguna manera eso es lo que sí intenta promover el sistema Venezuela y de ahí como que se empieza a replicar ese modelo, de que la música transforma vidas. Y bueno, Jeff Baker ha publicado en reiteradas ocasiones de que eso es un poco ambicioso, porque, o al menos no es suficiente. Siempre hay que apoyarse de otros profesionales, por ejemplo, asistentes sociales, profesionales de la psicología, para mejorar las condiciones de vida, porque si no, la música por sí sola no es suficiente. Y está el caso que él mismo tiene en su libro de la red de escuelas de Medellín. Entonces me gustaría saber desde ahí, desde lo que tú estás contando, desde dónde se plantean también estas orquestas, porque va en relación también con lo que pregunta el profesor Carlos Sáenz. ¿Qué pasa después? Bueno, hay una intención de justicia social orientada hacia transformar la vida de las personas o promover el acceso al aprendizaje musical. Gracias. Ya, lo de orquesta colonizadora a mí también me llamó la atención, de hecho fue como que me costó mucho llegar a ese proyecto. Justamente yo llevo mucho tiempo trabajando en esta institución y no había ningún proyecto de nada. Entonces, más que colonizadora, yo creo que se refiere a orquesta base, porque este proyecto, como el formato escrito, se creó recién en el 2023. Yo ingresé a esta institución en el 2013. Han pasado 10 años, 11 años. Y antes de eso no había nada. Entonces, fue como una manera de quizás verbalizarlo, pero el proyecto en sí yo creo que necesita ciertas nuevas reflexiones y tener como más conexión entre qué es lo que se quiere hacer con esto, hacia dónde va. Con respecto a Jorge Peñagén, claro, yo conocí la historia de Jorge Peñagén porque justamente mi primer ingreso a la universidad fue en la Universidad de La Serena
Entonces, lo primero que tuve en la primera semana de clases, la señora Lina Barrientos me comentó la historia de Jorge Peñagén, y estuve con muchos profesores que fueron sus estudiantes. Y no sé si hablar de justicia social es lo correcto, pero sí de tener acceso a posibilidades de tener una profesión de que normalmente uno no lo tiene. En el caso de los proyectos que quedaron de Jorge Peñagén, cabe rescatar la Escuela de Música de Copiapó, por ejemplo, que es único, porque es el único proyecto de esa categoría que es gratuito. Entonces me parece que es muy valioso y ojalá que no se perdiera. Y han salido una gran cantidad de... Claro, no podría hablar de justicia social, pero sí todos estos proyectos, tanto la Escuela de Música de Copiapó, la Escuela Jorge Peña, o el Liceo Experimental, que es donde vengo yo, han sido una base para muchos músicos en la actualidad. Por ejemplo, yo ahora, no sé, voy a la Sinfónica y me encuentro con mis compañeros de colegio. Nos hemos visto toda la vida. Voy a la Orquesta de Tarapacá, me encuentro con mis compañeros de colegio. Voy a, no sé, todas las orquestas donde he estado, me encuentro con gente de mi infancia que gracias a estos proyectos tomó la música como una opción profesional. Eso. Ya, ¿qué le digo? Irma. Hola, Irma. Quisiera saber cuál es tu pregunta. Sí, claro que sí. ¿Me escuchan? Sí. Gracias. Pues muchas felicidades por su trabajo y compartí aquí en el chat del Teams 2 trabajos que quizás son de su interés y tiene que ver con mi pregunta. Aquí hicimos un trabajo, acompañé al trabajo de la maestra, doctora Miriam Ortiz Cortés, precisamente sobre las orquestas infantiles y juveniles aquí en México. Y una de nuestras grandes preocupaciones es si estamos llegando con estas orquestas a las comunidades más vulnerables, porque o si solamente las están aprovechando los niños que ya están integrados socialmente, porque son niños que sus papás los llevan a la clase, los recogen, les proveen el instrumento y de alguna manera son niños que están cuidados o jóvenes que están cuidados. No sé cómo será la situación en su país y eso me gustaría conocer. Y bueno, y les compartí otro trabajo que hicimos sobre dirección de orquesta. El profesor, el doctor Jorge Pérez Gómez es un director de orquesta que tiene esta calidad de, bueno, el título es El hombre detrás del maestro, el amigo detrás del hombre, porque rompe con este prejuicio del director duro que no tiene comprensión para el estudiante. Quizás sea de su interés. Felicidades. Gracias. Yo creo que pasan ambas situaciones y que por eso hay que plantear bien cómo realizar estos proyectos, cómo hay que verbalizarlos, escribirlos y saber hacia qué población apuntan y cómo vamos a trabajar con estos niños. En mi caso personal, yo trabajo en lugares que son realmente de alta vulnerabilidad. Y es impresionante, me choca mucho a veces como directora, voy en la micro y me dicen, hay un funeral de alto riesgo en este momento, en este horario nadie puede entrar ni salir del colegio, pero hay que trabajar igual y hay que hacer el ensayo igual. Y yo llego al ensayo y mis estudiantes llegan. Entonces es fuerte la situación porque ellos viven en este contexto donde hay balaceras, pasan cosas, pero los niños finalmente llegan igual al ensayo. Sin embargo, claro, también puedes tener la fundación de orquestas, donde ya vas a tener niños de comunas que también ellos va a haber de todo. Vas a tener niños de comunas vulnerables y vas a tener niños que tienen buenos recursos. Pero yo creo que va a ser más significativo también para el niño que no los tiene, porque finalmente a ese niño le vas a poder cambiar la vida y al otro va a sumar, el que tiene recursos va a sumar una más de todas las actividades que puede hacer.
pero el niño que viene de una población vulnerable va a ser lo único que va a hacer probablemente. Entonces, en ese sentido son muy significativos y yo creo que en Chile se está tratando de llegar a varios rincones. En mi caso personal, trabajo en Santiago y hace 3 años que voy por temporadas a Lonquimay, que es un pueblito perdido en la Araucanía. Y ahí también estamos formando una orquesta y también hay gente que ha ido y llevo 3 veranos y un invierno. Y es un trabajo súper alejado y uno también tiene que saber, como músico externo, tiene que saber cómo afrontar a estos niños que son de un poblado que es chiquitito, que es rural, y tratarlos también de una buena manera para que se sientan acogidos ante la experiencia de tener un profesor que va esporádicamente. Falta sí exactamente eso, que hayan especialistas en las zonas que son más retiradas. Pero yo creo que se está haciendo y es un espacio que se está construyendo, pero todavía nos queda mucho por hacer. Muchas gracias. Ya. Bueno, reiteramos el aplauso a María José, que terminó su presentación. Quisiera saber antes si hay alguna otra pregunta para María José. Bien. Entonces, pasamos a la siguiente investigación, que se titula Ecomusicopedagogía como impulsadora de cambio social. Esta es una presentación virtual y presenta Irma Susana Carvajal Vaca, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en México. Gracias. El botón de compartir no me aparece activo. ¿Me lo podrían activar? Sí. Por favor, gracias. Sí, sí. Está listo. Ay, Dios mío, no veo dónde. Ay. Me dicen arriba a la derecha que hay un cuadrado grande. Sí. Ay, no me permite. Ay, un momento. Perdón. ¿Ya lo ven? Ahí está compartiendo. Sí. Muchas gracias. Bueno, pues para mí es de verdad un gusto estar con ustedes en esta ocasión, en este congreso. Y pues les voy a presentar pues la experiencia en 3 proyectos que vinculan la música, la ecología y la pedagogía. Estos 3 proyectos están en distintas etapas. Uno ya lo concluimos en diciembre de 2023. El segundo está en proceso y tenemos uno proyectado para iniciar en enero de 2025. Las características que tienen en común estos 3 proyectos es que promueven el diálogo entre investigadores, docentes y músicos. Y bueno, se trata de una investigación transdisciplinaria que tiene incidencia social. Esta línea la promueve el Consejo Nacional de Investigación de Humanidades, Ciencia y Tecnologías, que le acaban de cambiar el nombre, mediante los programas nacionales estratégicos. Ahí es PRONACES, me lo corrigió el Word, ahí, perdón, una disculpa. Es programas nacionales estratégicos y tienen esta característica que deben tener incidencia social. El corpus teórico metodológico está conformado de los 3 proyectos por las áreas de la ecomusicología, la ecopedagogía y la ecosemiótica. Y hemos perfilado la edusemiótica como un campo sinérgico para este tipo de investigación que tiene una acción emancipadora. Por parte de la ecomusicología, pues es de origen, es transdisciplinar porque conjunta
los conocimientos de la biología, de la historia, de la acústica y, bueno, la antropología, la psicología, pero tienen su perspectiva, es un campo ya consolidado a principios del siglo XXI, tienen varias vertientes. Primero, nos interesa en esta perspectiva la conservación de las músicas del mundo, la documentación de los paisajes sonoros, pero en mi caso me interesé por esta generación de conciencia ambiental, que también es una de las líneas que persigue este enfoque. De manera que mediante estudios que sean crítico-interpretativos podamos estudiar esta relación que es tan compleja entre la música, la cultura y la naturaleza. Hay diversos trabajos ya en este sentido y ver cómo fomentamos la conciencia sobre estas crisis ambientales que enfrentamos en el mundo. Tal vez no estamos tan de acuerdo en la visión de crisis, hay muchos textos que la niegan. Sin embargo, lo que sí tenemos en común es tener un planeta mejor para todos. Desde la ecopedagogía, pues nos sustentamos en esta visión latinoamericana de Paulo Freire, abogando por una pedagogía de la tierra para cuestionar el antropocentrismo, colocarnos realmente como parte de esta ecología y no como el centro del mundo, ¿no? Y generar este desarrollo sostenible con conciencia ambiental crítica, generar una cultura de paz, equidad y justicia social. Entonces, lo que se propone la ecopedagogía es formar estos líderes comunitarios que realmente emprendan acciones sociales. Y la ecosemiótica, que es la otra parte, pues se trata de estudiar esta perspectiva desde un aspecto integrar una visión biológica a través de la biosemiótica. Y bueno, pues este autor, Mark Rayberg, ha estudiado, ha hecho muchas propuestas para explicar qué es eso de la ecosemiótica, incluyendo este enfoque neurobiológico de la cognición musical. De ahí que su propuesta se sustente en la cognición encarnada o esta visión de la cognición en activa, para comprender la música desde sus raíces biológicas. Como es ecosemiótica, se apoya en la semiótica principalmente de Charles Sanders Peirce y la visión pragmática de Dewey y James. Bueno, la integración de la biosemiótica es muy importante aquí. Es Jacob von Uexküll quien propuso el término de Umwelt, que nos permite tener en este enfoque un aspecto no solamente lo cultural, sino empezar a escuchar realmente a nuestro cuerpo. Este enfoque de Mark Rayberg también se apoya en esta visión ecológica de la percepción. Estudió los trabajos de Gibson, que lo hizo a través de la percepción visual, y él lo traslada a la percepción auditiva. Así llega a esta cognición experiencial y se apoya en este concepto de affordance, que es lo que permite pues conocer qué oportunidades de este ambiente, de este Umwelt, esta visión biosemiótica, estas oportunidades que están en el ambiente para lograr una comprensión musical y sobre todo un comportamiento musical y qué es lo que nos permite actuar a través de estas posibilidades a favor de la música. Se trata de un enfoque fenomenológico. Los tres proyectos tienen esta visión. Nos apoyamos primeramente en el concepto de intencionalidad, dirigiendo la conciencia hacia las vivencias que cada uno tiene. Y a través de nuestros relatos, nuestras verbalizaciones, podemos dar cuenta del mundo de la vida. Logramos a través de los dos primeros, del primer proyecto, el diálogo hermenéutico, para comprender estos fenómenos creativos de compositores que ahorita vamos a explicar. Nos apoyamos también en una hermenéutica pedagógica para comprender estos fenómenos, pero en el contexto
educativo. Entonces, echamos mano de las herramientas de la etnometodología, que son la entrevista, los grupos de enfoque y sobre todo este diálogo. El primer proyecto, titulado Así cantan los árboles de mi región, Voces de Esperanza para México, ya está documentado en este libro, que es de acceso gratuito, lo pueden descargar. Trabajamos en total más de 40 personas, entre investigadores de distintas disciplinas y compositores. Logramos 25 canciones y dialogamos sobre esos procesos creativos. En la convocatoria que hicimos, pues pedimos que compusieran música que hablaran de los árboles de cada región de México. Y bueno, logramos así unirnos a estos programas nacionales estratégicos y en el área de los sistemas socioecológicos para hacer esta ciencia de incidencia con impacto social. Así nos reunimos durante 2 años para dialogar con distintas ciencias. Estos son los participantes del libro, los autores. En la primera parte está todo el enfoque teórico-metodológico que sustenta lo que hicimos. Logramos estos diálogos hermenéuticos con algunos de los compositores, y creo que esto es una de las partes más ricas que logramos metodológicamente, porque fue a través de la escritura conjunta como logramos desentrañar cuáles eran estas intencionalidades compositivas de los autores. Estas son todas las canciones que logramos y cada una va haciendo alusión a distintos árboles que hay en México, desde el norte de la República, el centro y un poco del sur. El siguiente trabajo, al exponer el anterior en distintos foros, conocimos al profesor Volker Staub a través de una red que se construyó ahí muy bonita, y le interesó a él nuestro proyecto y dijo: yo también trabajo en este constructo en entender la relación entre música y ecología. Él desde 2015 tiene un proyecto que se llama Along the Spine y va viajando desde el sur, ya estuvo creo que en Chile precisamente, y va hacia el norte. La tercera fase la va a hacer en México con nuestro apoyo, con este convenio que ya realizamos. Y a él lo que le interesa es hacer música con los pueblos originarios, y lo pueden buscar como la One Earth Orchestra y ver el trabajo que ha realizado hasta ahora. Y bueno, pues en eso estamos. Este es un proyecto que va en proceso, y lo que nos interesa es conocer cómo va a ser este intercambio cultural en esta intervención ecomusicopedagógica. Hay que destacar que él es un constructor de instrumentos y bueno, tiene una visión ahí especial. En México le interesan las comunidades Wurraritari, que son conocidos también como huicholes, que están en las zonas de Durango, Nayarit y Jalisco. Esta es la orquesta, son músicos europeos que van a hacer música con músicos mexicanos. Partimos del supuesto de este concepto de sintonía mutua de Alfred Schütz, que es así podemos definir que, bueno, un acto performático musical es una experiencia intersubjetiva que depende del acervo de conocimiento compartido, es decir, ese sentido común o el dominio de un sistema musical como el que tenemos cuando leemos las partituras. Aquí lo interesante es que bueno, estos signos que nosotros podemos decirle desde el punto de vista de la semiótica de Lotman, es una semiosfera o semiosfera cultural compartida, pues no ocurre así para el mundo sonoro de Volker Staub, porque él es un constructor de instrumentos y no conocemos lo que él hace, y él no conoce lo que los otros pueblos originarios hacen. Por lo tanto, no existe ese sentido común. Sin embargo, él ha podido dar muestra de que se puede musicar en esta relación de sintonía mutua. Por lo tanto, pues queremos explorar estas experiencias que dependen de estos actos de conciencia creadora que son distintos y que permiten entender al otro que está en un mundo distinto.
El objetivo general, entonces, es pues, conocer desde una perspectiva fenomenológica de qué manera una práctica performática intercultural desarrollada desde este enfoque transdisciplinar de la ecomusicología influye en esta conciencia ambiental de los actores involucrados. Este es un interés que ha sido creciente y concebimos la propuesta del profesor Volker Staub como una oportunidad para ver esta relación de la educación musical intercultural. El método, pues dijimos que es este acercamiento etnometodológico. Los propios participantes son nuestros informantes, ya tenemos ya colaboradores registrados y vamos a comenzar ya con esta visión. Aquí lo interesante es que estamos incidiendo en una problemática que tenemos en los conservatorios y escuelas de música. Pues ya el currículo universitario conservatoriano no es suficiente y requerimos estas prácticas formativas que amplíen los horizontes y que nos promuevan otras ópticas para ver, estudiar, conocer nuestro entorno inmediato. Consideramos que es un proyecto viable porque tiene este enfoque transdisciplinar importante que nos lo permiten precisamente estas disciplinas que acabamos de exponer. Actualmente, bueno, ya tenemos algunos avances. Realizamos un seminario en la Universidad Nacional Autónoma de México. Participaron 20 colaboradores ahí que también se unieron al proyecto y ellos mismos están diseñando otras propuestas sobre de esta visión ecomusicopedagógica que vamos a someter a prueba en el siguiente trabajo, en el siguiente proyecto. Tenemos ya derivado de estas reflexiones a través del seminario un capítulo del libro que se denomina Edusemiótica Musical, Campo Sinérgico para el Cambio Social. En cuanto esté listo lo vamos a empezar a difundir también, entonces todavía esto no se los voy a exponer, pero en eso estamos. Y el último proyecto que se enfoca en la ecomusicopedagogía, vamos a documentar estas experiencias de investigación-acción desde esta visión emancipadora de la ecopedagogía. Y el objetivo es diseñar estas estrategias didácticas, publicar artículos en coautoría para narrar estas experiencias y tener pues participación de los colaboradores en distintos talleres. Y bueno, pues eso es en lo que vamos. Pues muchas gracias por su atención. Aquí les dejo mi correo por si tienen algún comentario o si les interesa mantener comunicación. Gracias. Perfecto, les damos un aplauso a Irma. Bien, pasamos a la parte de las preguntas. Ahí la profesora. Hola, Irma, ¿cómo estás? Muy bien. Mucho gusto. Mi nombre es Lorena y te felicito en primer lugar por tu presentación. Creo que están trabajando en general en estos proyectos y tu presentación también lo demuestra, un tema muy, yo creo, relevante en la actualidad y además muy de avanzada, por lo menos para Chile, que hay muy pocas personas que están trabajando estos temas a nivel, por ejemplo, musicológico, algunos investigadores, digamos, pero yo siento que no hemos tenido una reflexión quizás desde la educación musical, y me parece muy relevante en primer lugar, así que te felicito por eso. Y te quería preguntar, bueno, hay todo un giro también respecto de las humanidades con lo que es lo posthumano, ¿no? Que a mí me parece que es muy dialogante con esta visión de la ecología, justamente porque hay una visión, ¿cierto?, de esta orientación hacia la preocupación por estos quizás afectos o relaciones con la naturaleza que es necesario ir teniendo, ¿no? Entonces te quería preguntar
si han explorado también en este otro campo, que sé que es un marco teórico súper grande y muy reciente también. Yo he leído algunas cosas de Rossi Braidotti, por ejemplo, de esta visión poshumana que es un poco más, me parece que más positiva en relación a otras que, claro, que a veces no son tan propositivas, sino son pesimistas, ¿no? De la situación ecológica que vivimos en el mundo. Entonces te quería preguntar si en alguno de esos proyectos han explorado esa relación también con esto orientado hacia lo no humano, nuestra relación, la relación armoniosa que debiésemos tener desde ese punto de vista. Eso te quería preguntar. Sí, muchas gracias. Bueno, creo que esta visión de la ecosemiótica nos permite eso precisamente. Eh, la, eh, la postura que tenemos como humanos de ser hasta ahora, hasta el momento, es antropocéntrica, nos ha impedido comprender nuestro entorno y nuestra relación con los seres vivos y, bueno, y también con los que no están vivos. Es decir, estamos rodeados de naturaleza, concebimos los árboles como seres vivos, los animales como seres vivos, pero también tenemos otras, las rocas, las montañas, que están ahí presentes por algo. Y si nosotros no entendemos los signos, y por eso es la semiótica, que estos elementos están conformando nuestro pensamiento, influyendo en nuestra forma de relacionarnos con los objetos. Incluso los instrumentos musicales son agentes no vivos, pero tenemos una relación ecológica con ellos, de cuidarlos. Nosotros tenemos muchos aspectos que como músicos les damos relevancia, pero no los compartimos. Los instrumentos tienen una vida muy larga. Entonces, hay un violín, una viola, un violonchelo, pues puede tener 100 años y está en función. Entonces, es una madera que está ahí cuidada, y no son juguetes, o sea, hay toda una visión de relación con nuestros objetos culturales que podemos explorar. Ahora con la inteligencia artificial, estos compositores con los que trabajamos, pues uno dijo, yo tengo problema con la generación de letras para las canciones. Dice, no es algo que se me dé de manera natural. Entonces utilizó este chat GPT para hacer algunas preguntas y ver si él podía generar algún texto agradable sobre el mezquite, que es un árbol muy, muy representativo de aquí, de la zona de Aguascalientes. Y bueno, dice, bueno, sí, la utilicé, pero no me gustó. Entonces empezó a transformar esa letra y a trabajar con eso. Entonces, esta relación entre lo no humano, este posthumanismo con la inteligencia artificial, pues no se queda nada más en el uso indiscriminado, sino que es una forma también impulsora de la creatividad, que ahí está lo biosemiótico, ¿no? Esta relación de ver cómo todos estos objetos, porque finalmente la inteligencia artificial es un objeto cultural que estamos aprovechando y está estructurando también nuestro pensamiento, nuestra forma de ver el mundo. No se trata de rechazarlo, sino de ver cómo lo vamos a integrar, pues de manera con una inteligencia biológica. O sea, es la nuestra la que está en juego. Esta inteligencia artificial la crean los humanos y no hay que perder de vista eso. No la crea, no se crea por sí sola. Siempre está una mano humana, una mente humana inmersa. No sé si va por ahí, pero me encantaría pues estar en comunicación y generar grupos de diálogo. Eso a mí me fascinaría. Por supuesto, me encantaría que pudiéramos, de hecho te voy a contactar porque estoy justamente trabajando en una investigación que tiene que ver con esto, es más desde la musicología, pero estoy explorando justamente estas nociones, así que me encantaría poder conversar contigo. Y si es que no hay más preguntas, yo me estoy tomando un poquito el micrófono, no sé si se puede. Te quería hacer otra pregunta para quizás cerrar aquí mi intervención.
Te quería preguntar también por la parte pedagógica, justamente porque ahí había algunos libros que tú mencionaste que tenían esta dimensión pedagógica, entonces te quería preguntar crees tú son los desafíos que tenemos desde la educación musical para esta músico-ecología, creo que tú planteabas, ¿verdad? Quizá lo dije al revés, pero en el fondo eso, ¿cómo crees tú que podríamos dialogar en nuestro siglo XXI desde la educación musical, quizás en una cuestión más directa, siempre los profesores de música como que queremos cosas concretas, como así a partir de actividades. Yo sé que la creación es un elemento súper interesante que tú nos mostrabas, pero quizás que profundizara un poquito más en eso. Sí, en este libro, estas 25 canciones están creadas por pedagogos en su vida diaria. O sea, no es que hayamos hecho una selección de los mejores compositores no. Lo que tratamos de hacer es incluir las visiones de todos los que están en las aulas haciendo música y el que quisiera. Hay compositores, bueno, tenemos por ejemplo la participación de un compositor que lidera el área de la carrera de composición en una universidad. Él tiene una visión, pero también tenemos la visión de un músico autodidacta que se ha perfilado por el rock y el jazz. Otro que está en aula y a él le gusta el rap, incluimos también una canción de rap. La visión tiene que ser abierta y estamos en las pedagogías abiertas de la doctora Hemsi de Gainza. O sea, no podemos irnos de esta, perdernos de esta visión que se trata de abrir y no cerrar y darle oportunidad a todos los pedagogos que hagan lo que pueden hacer en sus propios contextos, sin imponer nada y que nos permitan conocer cómo es la música de ese espacio. México es muy grande y muy diverso. Entonces, la manera de entrar de cada uno de los... hay en el libro música ranchera, hay música, bueno, hay un jazz, lo pueden googlear, ese ya está grabado, que le canta al Mangle. Si ponen el nombre, bueno, si descargan el libro ahí van a poder ver. Se llama Marcos Partida, y bueno, si le ponen Mangle van a poder oír la canción, porque trabajan con niños de primaria y pues le cantan en nuestros manglares, en las costas, están siendo destruidos por las cadenas hoteleras. Esas son temáticas muy importantes para nosotros. Están siendo invadidos, la fauna se está yendo, bueno. Esas son las temáticas que nos interesa tocar a través de la música. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué más? Bueno, reiteramos el aplauso a Irma, que es muy interesante su investigación. Y los dejamos cordialmente invitados a todos y todas a la Pechacucha, que se viene a las 2:30, ¿de acuerdo? Así que todos cordialmente invitados. Muchas gracias por haber venido, muchas gracias por la participación de todos los exponentes. Gracias.